¡Ey, ey, ey! ¿Ya están ahí? ¿Cuántos somos conectados? Mira, ¿sabes qué? Falta que se conecte más familia. Pásale la voz, pásale el link para que se conecte porque ya vamos a comenzar. ¿Sí? Bienvenida, amada iglesia, a esta nueva transmisión en vivo de la Fraternidad Cristiana El Chay. Es un gusto tenerte en familia. Antes de comenzar, déjame darte algunos consejos. Uno, es importante ver este directo con toda tu familia. Así que si no está tu familia contigo, llámalos, vengan, corren, porque es un momento especial. 2, ten tu Biblia y tu libreta de anotaciones. 3, no te olvides compartir este directo con las personas que aún no conocen de Cristo. 4, cuéntanos cómo vives esta transmisión. Compártenos una foto con este hashtag y esta cuenta. Que Dios te bendiga.
En su presencia hay plenitud de gozo. Qué hermoso es este tiempo que hemos pasado juntos alabando a Dios. Qué hermoso es este tiempo donde hemos podido darle nuestra gratitud al Rey. Y quería saludarlos. Los extrañamos. Saludarte, amada Chaday y Sebe. También a nuestros hermanos de Huánuco, a la iglesia de Huánuco y en ella a nuestra amada pastora Lucy de la Puente. Un saludo. También para Santiago y Melissa, Jimmy y su esposa, Amadeo y su esposa, de la fraternidad de Huánuco. Al pastor Arturo Aguirre y su esposa de la iglesia Rey de Gloria aquí en Chorrillos. Gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y a todos nuestros amigos que nos estamos conectando y teniendo un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Quería compartirte una promesa que es muy hermosa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y está en 3 de Juan 2. ¿Qué te parece si esta promesa la compartimos a nuestra familia? La hacemos extensiva y nos la repetimos todos los días para que eso pueda interiorizarse en tu corazón y en el mío. ¿Sí? Lo hacemos. También decirles que nuestras oraciones de la semana pasada dieron resultado. Maridelmia y Jimmy, quienes estaban afectados del COVID-19, están bien, están recuperándose y están haciendo uso de esa manifestación de su fe. Están muy contentos y nosotros más, porque fuimos los que oramos por ellos. Sigamos en oración. Y recuerda, somos la luz y la sal de este mundo, la luz para alumbrar y la sal para preservar. Y Jesús vino para traernos las buenas nuevas. Y ahora sí, veamos los anuncios. Iglesia, solo para recordarles a los de nivel 1 que tienen su discipulado Engendrando Vidas a las 7:15 p.m. con la pastora Elena. Los miércoles tenemos nuestros cultos de oración con el pastor Víctor Hugo a las 4:15 p.m. que pueden seguir a través de esta cuenta. Los hombres no olviden que tienen su reunión de planificación con el pastor Luis Camogliano. Si te gusta el video, no olvides darle like, compartirlo y activar la campanita. Amada Iglesia, quiero contarte acerca de Compasión. Compasión es un movimiento que nace en el corazón de Dios y que fue sembrado en esta casa, en la iglesia. No solo tiene como fin el bendecir a familias en extrema pobreza con víveres de primera necesidad, sino que tiene como fin el sembrar algo eterno, sembrar esa palabra de salvación, el sembrar esperanza. Si tú quieres formar parte de Compasión, por favor escríbenos a nuestras redes sociales para mayor información. Muy buenos días, hermanos, nuevamente estando a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios y saludarlos. Ustedes tienen una ventaja, ustedes me ven, yo quisiera verlos también. Es el deseo del pastor reencontrarse con ustedes, es el deseo mío, pero también yo sé que es de ustedes, me lo han expresado muchas veces. El amor no cambia, el amor siempre está, el amor se acrecienta, pero sobre todo la obra continúa, no se detiene, la palabra está libre, la palabra está corriendo y eso tenemos que nosotros capitalizar, de reunir a los nuestros y ahí en nuestros centros o nuestras casas empezar a tener reuniones de oración con ellos. Nos alegramos sinceramente de las noticias que tenemos de la recuperación de nuestro hermano Jimmy Ocampo, de nuestra hermana Maridermia, nos alegra sinceramente. En esta mañana vamos a compartir una parábola que va a edificar nuestras vidas. Es la parábola de los deudores. El tema de esta mañana es librándonos de los verdugos. Líbrate de los verdugos. Vamos a orar ahí en sus casas, por favor. Apóyenme en oración. Oren ustedes.
Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo que no tiene dimensiones para moverse y así como está presente en este lugar, está presente también en cada hogar de los que están, Señor, accediendo a este medio. Padre de los cielos, gracias. Solo tú eres bueno, solo tú eres maravilloso, eres sorprendente, misericordioso. Háblanos una vez más. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y prometemos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera leer Mateo, el capítulo 18, versos 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que él tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Increíble. La palabra del Señor siempre edifica nuestras vidas. ¿Cómo es que el Señor Jesús entra a esta narración? ¿Cómo es que el Señor Jesús desemboca en la narración de esta parábola? Es porque Pedro, unos versos anteriores, le había dicho, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le responde a Pedro, no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Increíble porque Pedro era un hombre del vulgo y sin letras, pero sí sabía contar peces, porque él era pescador. Y el Señor le dice que uno debía perdonar 70 veces 7. Lo que el Señor nos está diciendo es que siempre debemos de tener una actitud para perdonar. Y luego que Jesús le explica a Pedro la necesidad de perdonar siempre, entra esta parábola. Y esta parábola empieza presentando a un rey, un soberano, un gobernante, alguien con autoridad y que tenía potestad para llamar a sus siervos cuando él quería. Pero cuando desarrollamos la parábola, hay 3 cosas que nos impresionan. Primero, la presentación del rey. Segundo, que es una parábola que habla de finanzas. Él habla de talento, habla de denarios que eran medios de cambio en la nación de Israel, habla de deudas, habla de cobrar, habla de cuentas, pero también habla de condonación de deudas. Habla de personas que eran esclavizadas por no asumir sus deudas o que eran vendidas. Pero eso no va a ser el centro del mensaje. Nos gustaría para poder dar algunos consejos de cómo es que se manejan las deudas. Pero las deudas que tenemos con las personas o con nuestros deudores es mucho más importante en estos momentos que la economía que podríamos enseñar. Y la Biblia centra toda esta parábola basada en finanzas sobre el perdón. ¿Y por qué Jesús habla de finanzas? Le está hablando a judíos. Los judíos entienden perfectamente sobre finanzas y Jesús era un judío. Pero Él les quiso enseñar sobre el perdón y como todos entienden el manejo de finanzas, Él les habla del perdón basado en las finanzas. Yo quiero decirte que el perdón es un poder que Dios nos da a todos los hombres. El perdón es un poder que Dios nos los da pensando no tanto en las personas que muchas veces estamos resentidos con ellas, sino pensando en que nos ama a nosotros tanto como a ellos. El perdón lo da como una herramienta espiritual,
un poder que nos entrega. No quiere decir que nosotros tenemos que perdonar las ofensas que los hombres les hacen a Dios. No, no, no. Nosotros tenemos que perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros. Entonces, el perdón es una herramienta para poder guardar nuestro corazón y librarnos a nosotros de las consecuencias de la falta de perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Entonces, el perdón es una bendición para nosotros. Y dice aquí en la Escritura que este rey, que era un soberano, llamó a sus siervos, él tenía la potestad para hacerlo, y comenzó a pedirles cuentas. ¿Qué cuentas podría tener un rey con sus siervos? ¿Acaso eran préstamos? No, de ni modo, no eran préstamos. Son los impuestos, los tributos que un siervo le debía a un rey. Y cuando un servidor o un sirviente usaba las tierras del rey, porque así decía el rey, todo el dominio es mío, la tierra es mía, los vegetales son míos, los ríos son míos, todo esto tú lo usas, entonces tú me debes un impuesto por lo que tú estás usando de mi reino. Entonces este rey llamó a hacer cuentas a todos sus siervos y dice la Escritura que le fue presentado un hombre que le debía 10,000 talentos. Un talento vale $7,634 a la actualidad al cambio. Ese siervo debía 10,000 talentos, calculamos $70,634,000 a la actualidad debía ese siervo. Quiere decir que él tenía comodidades, tenía bienes, tenía un estatus, tenía todo lo que él podía necesitar. Había comprado lo que él necesitaba para vivir tranquilamente y holgadamente. Diríamos que tenía una posición económica dentro de ese reino. Sin embargo, había olvidado algo, que él tenía un rey y que él le debía impuestos y tributos al rey, y él obvió de pagar al rey lo que tenía que ser del rey. Y dice la Escritura que cuando fue llamado a pedir cuentas, el rey, encelado por su irresponsabilidad, él dicta una sentencia que es dura. Es una sentencia muy dura. Porque dice aquí la Escritura, y es clara la palabra del Señor cuando nos habla, dice que este rey ordenó venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Él ordenó vender a las personas. Entonces, este deudor, al ver que su familia iba a ser desmembrada, que su familia iba a ser rota por sus malas decisiones, por su mala cabeza, por su mal proceder, sus pésimas actitudes, ser responsable a medias, vio que eso estaba comprometiendo a su esposa y a sus hijos. Los bienes se hacen, pero generalmente los hijos eran vendidos para ser sirvientes y la esposa era vendida como un esclavo, una sirvienta, y muchas veces, si era bonita, era usada para placer, y él iba a ir preso también por un tiempo hasta que él sea vendido. Al ver eso, olvidó su posición, su estatus, olvidó la imagen que él tenía, olvidó lo que él era para muchas personas, y estaban ahí todo el pueblo estaba allí, porque fueron convocados por el rey a hacer cuentas, y postrándose, dice la Escritura, postrándose, olvidó quién era para otros. Dice, se humilló y comenzó a rogarle a este rey, comenzó a rogar a su Señor. Miren el ruego de esta persona. El ruego era, dice, le suplicaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Nos sorprende la actitud del rey, porque el rey mira la posición que él estaba asumiendo delante de todos, mira su ruego, mira su carga por su familia, y ese ruego, esa posición que asume esta persona delante del rey, lo conmovió. Conmovió la forma como se estaba humillando delante de él, sin importar su imagen, sin importar el qué dirían. Esta persona había olvidado algo muy importante, que todo problema en el seno de la familia afecta a la familia. Toda mala decisión o buena decisión va a afectar para bien o para mal en la familia. Que cualquier miembro de la familia que tome una decisión va a afectar directamente a la familia o indirectamente. Hayan salido los hijos de casa o no, sus decisiones van a afectarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la familia es el espacio donde nosotros nos amamos. La familia es el espacio de confianza. La familia es esa estructura del cielo creada para sostener la sociedad y las naciones de la tierra. Y si nosotros dentro de ella cometemos algún error, nuestros hijos van a ser arrastrados. Si nosotros dentro de la familia tomamos decisiones correctas, entonces la familia será beneficiada de ellos. Este rey era bondadoso, vio los ruegos, vio la humillación, vio la desesperación de este hombre por los suyos. Y pensando seguramente en los suyos, decidió perdonarle la deuda. Perdonó la deuda. El perdón es una herramienta que Dios nos da para que las personas sean liberadas. El perdón es una herramienta espiritual que Dios nos da para que lo usemos como un instrumento para que otros sean liberados. Pero en la medida que ellos son liberados, nosotros también somos liberados. Nosotros también somos libres y alcanzamos esa misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, nos afecta en tres maneras. Nos afecta espiritualmente, nos afecta físicamente y nos afecta en el alma emocionalmente. La falta de perdón tiene sus consecuencias y la falta de perdón puede repercutir en nosotros y puede estar haciendo algo en nosotros en estos momentos sin que nosotros nos demos cuenta. Es tan importante perdonar y yo quiero decirle que nosotros somos propensos a amar en la familia, porque nos amamos, se supone que es el entorno íntimo. Sin embargo, las heridas más fuertes se producen en el seno de la familia, entre los padres, entre los hermanos, entre los parientes cercanos, los tíos, los abuelos. Cuando se dañan, ese nivel de herida es mucho más profundo que una herida normal. No es igual que un extraño te diga algo a que en casa te hieran o te salieran ofendiéndote, menospreciándote o rechazándote. No es igual. Las heridas en el entorno familiar son mucho más profundas. Entonces, perdonar en ese nivel de intimidad se necesita de mayor fortaleza, de mayor carácter, de decisión, de querer obedecer a Dios, sabiendo que es un bien para mí. Primeramente, el perdón es un bien para mí. Para la persona será un bien en la medida que se arrepienta para con Dios. Porque si no se arrepiente para con Dios, le va a pasar lo de la ley de la siembra y la cosecha. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Puede crear una condición espiritual en la vida de la persona que nos dañó y que nosotros no deseamos para el mal. Deseamos solamente que Dios le perdone y que pueda alcanzar la gracia del perdón de Dios, porque la nuestra ya se la dimos nosotros. Es importante perdonar, claro, es importante perdonar,
Porque cuando nosotros no perdonamos, quedamos atados a aquello a lo cual nosotros no perdonamos, como vamos a ver en la siguiente parte de las Escrituras. Mira lo que dice aquí la Escritura en lo que sigue después. Dice, entonces aquel siervo, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Increíble. Esta persona no salió a celebrar, se le había perdonado 70 millones. No salió a alegrarse, no salió a celebrar que tenía su familia segura, no salió a celebrar este nuevo comienzo. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Debía haber aprendido ya de ese primer error que casi arrastra a toda la familia. Y yo quiero decirle algo, la amargura contamina, el resentimiento contamina y arrastra a la familia. Y la arrastra en muchas maneras. Tendríamos que desplayarnos sobre este punto de cómo es que la familia es arrastrada. Lo interesante de esto es que él encuentra a su consiervo que le debía solo 100 denarios, el salario de 3 meses, 8 días más o menos, el sueldo de 3 meses, 8 días. Y lo toma por el cuello, porque la Biblia dice que lo ahogaba y le decía, págame, págame, págame. Y no quiso hacerlo. Y dice la Escritura que lo echó en la cárcel. A él se le perdonó 70 millones. Él no pudo perdonar 200,000 y tantos, que era lo que debía. Yo quiero decir que la Biblia habla de la ley del atar y del desatar, son principios espirituales. En Mateo 6:12, por favor, usted puede anotarlo en las Escrituras. Dice, y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Es el Padre nuestro. Jesús nos enseña en el Padre nuestro a decir, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es muy familiar, muy común para nosotros el Padre nuestro, al que repetíamos cuando éramos niños y aún de repente de adultos también. ¿Y qué pasa si nosotros no perdonamos nuestras deudas? ¿Seremos perdonados? No. Quedaremos atados en aquellas cosas que nosotros no perdonamos. Por eso es importante perdonar. Y si no perdonamos, entonces quedaremos condenados a repetir el pecado de la persona que nosotros no perdonamos. Es tan importante y saludable el perdón en la familia, el perdón a diario, el perdón al momento, el perdón cotidiano, porque guarda nuestro corazón y guarda al de la familia. ¿Dónde es que la persona fue a parar por no perdonar? Es lo que nos debe preocupar. Pero ¿cómo se mide el resentimiento? A veces me han dicho, pastor, ¿y cómo sé que estoy resentido? Y les he dicho, el resentimiento se mide por la boca. Y se han tomado los labios pensando que debía haber algún tipo de señal en los labios. No, le digo, se mide por la boca porque es la forma como tú te diriges a la persona y cómo te expresas de ella la que va a decir qué tan resentido estás. Si una persona nos dañó, no vamos a hablar bien de ella, siempre vamos a hablar mal. Si una persona ha sido perdonada, lo medimos también por la boca, porque dejamos ese tono amargo, resentido, de reclamos, de justicias insatisfechas. El resentimiento logra capturar nuestra imaginación y nos hace perder tiempo y nos desgasta mentalmente y emocionalmente, ocupando
en la persona que no perdonamos un tiempo que no debemos de darle, no de esa manera por lo menos. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón nos libera, libra nuestra imaginación, nos desata. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Lo que sucedió luego es preocupante, porque la Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hay que aprender a atar y a desatar. Si nosotros atamos perdón, nuestro perdón es atado, porque Dios no nos va a perdonar de aquello que nosotros no queremos perdonar. Pero nuestro perdón será desatado si nosotros perdonamos. ¿Cómo te lo explico? Te lo explico con algunos ejemplos. Un padre que agredía continuamente a su esposa, los hijos le miraban y nunca perdonaron a papá de agredir a mamá de la manera que lo hacía, físicamente, emocionalmente, denigrándola. Ellos cuando crecen, como no perdonaron a papá, van a hacer lo mismo con la mamá de sus hijos. Y van a agredirla físicamente, y van a agredirla emocionalmente, y van a golpear a la mamá de los hijos, porque tú quedaste atado en lo que no perdonas. Hay hijos que no perdonaron a sus padres del adulterio que cometieron, pero ellos en estos momentos casados son adúlteros, porque no perdonaron a papá del pecado. Y no es una excusa para decir, bueno, con razón yo soy un adúltero. No. Eso no es una excusa, porque cada persona tiene la oportunidad delante de Dios de perdonar a su padre y dejar que las cuentas y los hierros que él ha cometido sean cuentas con Dios y no cuentas contigo. Tú puedes saldar tus ofensas. Y de repente hay personas que no perdonaron a sus padres, que eran irresponsables, para poder asumir la responsabilidad de casa, el mantenimiento, el sostén, la educación, la vivienda. Y ellos están haciendo lo mismo con sus hijos. Recuerdo una pareja se acerca a pedir consejería. Yo era joven todavía en el ministerio y la persona me cuenta de que tenía problemas con el padre de su hija y bueno, nos citamos, lo animé a casarse y luego que lo animé a casarse me dijo que era una persona resentida, así me había dicho también la compañera, la mamá de su hijo, y que bueno, él no perdonaba a su papá y vivía resentido de su papá. Y resulta que su papá tenía 4 mujeres y él era el resultado del primer matrimonio de su papá. Y cuando le pregunté por qué no se casaba con la mamá de su hijito, me dijo, es que tengo otros 2 compromisos. De la primera tengo 4 hijos, del segundo tenía 5. ¿Entiende usted? Cuando nosotros no perdonamos, quedamos atados. Y si no tenemos a Cristo, mucho más grave. Porque el perdón con Dios, con Cristo, es liberación, es ruptura de cadenas. Es una ruptura de una maldición genética que puede pasar a los suyos. El perdón restaura, sana y cuida a sus generaciones. No tiene que arrastrar a la familia ni a los nietos en esto. El perdón libera. El perdón trae nuevos comienzos. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. El perdón es un nuevo comienzo que Dios te da. Ese poder lo usaste para bien. En cambio, el resentimiento nos va a arrastrar. Y no va a arrastrar hasta los verdugos. Porque miren lo que sucedió. Unos amigos van y le cuentan al rey. Y le dicen, rey, ha metido preso, no ha perdonado. Tú lo perdonaste. Y mire lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. Dios trató de malvado al que no perdonó, como Él perdona. Diciéndole, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Y luego Jesús concluye, así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo llama el rey a este siervo? Malvado. Cuando no perdonas, ¿cómo te mira Dios? Porque Cristo, cuando corre la cortina de lo eterno, revela que era el Padre, le llama malvado. Y dice que fue entregado a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Son las migrañas, las úlceras, ese insomnio continuo que hay, esos ardores al estómago que nosotros tenemos, ese cáncer que viene como un resultado de no perdonar, porque hay enfermedades que tienen carácter genético, otras que vienen como resultado de la mala alimentación, pero las otras enfermedades vienen por no perdonar, porque alteran toda nuestra química, le llaman enfermedades psicosomáticas. Tú puedes ser librado por Dios, Él te ama, quiere librarte de la muerte, quiere sanar esas enfermedades, pero quiere restaurar también tu hogar. Quizás durante mucho tiempo no estuviste sentado con tu esposa y ahora que se ven, se sienten extraños, 10, 12 horas trabajando en otros lugares, perdieron la comunicación y las viejas heridas han sido recrudecidas en este tiempo y han surgido y no han surgido bien. Y se habla de divorcio, hay pleitos, hay cólera, hay ira. Entonces tenemos que perdonar, tenemos que sentarnos, de poner nuestras armas, de poner nuestras actitudes, postergar nuestros reclamos o quitarlos de una vez por todas, para poder decirnos, te perdono, me perdonas, démonos un espacio. Nadie tiene el poder para cambiar a nadie. Usted tiene que cambiarse usted mismo y entregarle su vida a Cristo, si no tiene a Cristo como Señor en su vida, y rendirle su vida a Él, porque Él está dispuesto a perdonar y lavar todos nuestros pecados en su sangre. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que Él derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Y Él quiere limpiar nuestras vidas de todo pecado para que nosotros siguiendo su ejemplo y sigamos su ejemplo y perdonemos a toda persona que nos dañó. Puede recibirle en estos momentos allí en su casa. Dígale, Señor Jesús, cierra los ojos allí. Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Tú estás narrando esta parábola, pero te estás revelando que tú, porque nos amas, nos perdonas. Yo recibo el perdón que tú me das. Tú has muerto por mí en la cruz, sufriste mis dolores, me arrepiento del dolor que te causé y decido seguirte. Yo creo en mi corazón que tú vives, que tú resucitaste de los muertos y te confieso como mi Señor. Te voy a seguir y voy a perdonar como tú me has perdonado. La Biblia dice, hermano, hermana en Cristo, ahora que Él no va a tener memoria de tus pecados. ¿Por qué no, partiendo de la obra de Cristo, te reconcilias ahora con los miembros de casa? ¿Por qué hablar de divorcio? ¿Por qué hablar de ruptura? ¿Por qué hablar de salida de casa cuando el remedio es el perdón y traer nuevos comienzos? Puedes empezar hoy. Si tienes alguna enfermedad, yo quiero orar por ti si has pedido perdón. Señor, sana todo cáncer, sana toda úlcera, sana toda migraña, sana toda presión alta, sana todo tipo de enfermedad que vino como el resultado de la falta del perdón. Libra de la muerte ahora a estos hijos, hijas tuyas, líbralos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Declaro sanidad física a sus vidas. Gracias, te adoro, te bendigo porque eres fiel. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra perfecta que estás haciendo ahorita. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos estamos saludando. Nos vemos el siguiente domingo.
para compartir con libertad la palabra de Dios. La palabra no está presa. Dios lo bendiga. Buenos días. ¿Creíste que ya nos habíamos ido? Solo para recordarte, nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal.